Hola, buenos días. Bien. ¿Cómo le fue en el examen? En el primer parcial. Esperemos que bien. ¿Se sabe cuándo van a estar las notas? A mí este parcial no me toca corregir, así que la Ah, verdad, ok. Ok, ok. muy distendido sin tener una idea. Em, Les iba a decir, estuvieron viendo las clases. La primera fue, bueno, justamente antes del parcial, ¿no es cierto? El video número... No, después del parcial. El video número 9. Y Ah, Para hoy ahora, tenemos 9, 10 y 11. exactamente. Al día de hoy es hasta el video 11 inclusive. Y con esto cerraríamos los que son circuitos de corriente continua. Ya la clase que viene empezamos con campo magnético. Esto de circuitos de esto de circuitos de corriente continua es como un recreo en el medio de la materia, porque los problemas verán que son mucho más sencillos. No sé si tanto de un punto de vista conceptual, porque son algunas cosas que nunca vieron, pero las cuentas, digamos, la resolución, el álgebra es mucho más sencilla. Son problemas de sistemitas lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas, a lo sumo cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Nada que ver con ecuaciones diferenciales, con diferenciales de campos, todas esas cosas que son más complicadas. Esto hay que aprovechar, practicarlo bastante, porque en esto en el parcial no se pueden equivocar, digamos. Este tendría que ser el punto seguro, por decirlo de alguna manera. Y ya después nos metemos de vuelta con el enrosque de las ecuaciones integrales diferenciales e integros diferenciales. Así que bueno, la idea es hacer unos cuantos ejercicios para agarrarle la mano al cálculo. Díganme, por favor, si estoy bien en que hoy es miércoles, el viernes pasado, ustedes con Rodríguez ya hicieron algunos circuitos usando las leyes de Kirchhoff de mallas y de nodos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Resolvieron circuitos? Sí, perfecto. Sí. Sí. Y trabajaron un poco con la ley de Ohm, con encontrar la resistencia de un material con cierta geometría. Esas cosas también hicieron. Así que ahora, bueno, vamos a seguir trabajando con circuitos de continua. Lo último que necesitaría saber es que me digan si en los circuitos que ustedes trabajaron usaron capacitores. ¿Sí? Si usaron circuitos con capacitores. Creo que con uno solo había explicado Capaz que algo. algo, Algo había explicado de capaz que un poquito capacitadores, sobre el creo. final. Entonces, más que nada hicieron problemas de Kirchhoff con FEMS y resistencias. Bueno, vamos a trabajar un poco con capacitores entonces. Ah, tiene la cámara apagada. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Como para entrar en
calor rápidamente. Vamos a resolver un circuito sencillo y después le empezamos a complicar para ir probando diferentes cosas. Vamos a empezar con un circuito. Vamos a trabajar con este circuito. Tiene 2 FEMs y 3 resistencias. ¿Cómo resolvíamos un circuito de este tipo, un circuito de corriente continua? En realidad esto nos sirve para estos circuitos que tienen solamente FEMs y resistencias, pero también se extiende para circuitos más complicados, que vamos a ver ahora y que no vamos a ver también. Pero básicamente planteamos las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto?, de mallas y de nodos. Contamos en principio cuántas mallas mínimas tiene el circuito, en este caso son 2, y sabemos que podemos armar 2 ecuaciones de mallas que necesitamos que pasen por todos los componentes. Y luego contamos ecuaciones e incógnitas y agregamos tantas ecuaciones de nodos sean necesarias para completar el sistema, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? En general, las incógnitas son las corrientes del circuito, que yo tengo que definir. Definir las corrientes es como poner un sistema de referencias. Así que yo voy a definir a la corriente I1 como la corriente de esta rama. Voy a definir como I2 a la corriente de esta otra rama. I2. Y por último, I3 a la corriente de esta rama. Recuerden que rama es toda sección del circuito que está comprendida entre 2 nodos. ¿Sí? Es decir, que tengo una rama entre este nodo y este nodo por acá, entre este nodo y este nodo por acá arriba, y entre este nodo y este nodo por acá abajo. Tengo 3 ramas en el circuito. Ese I2 no se ve, lo vamos a correr un poquito. Y si bien en las FEMs la polaridad o el signo de la diferencia de potencial ya está definido por la FEM misma, ¿no es cierto? Esta FEM de 2 volts es positiva arriba y negativa abajo, y esta también positiva arriba y negativa abajo, porque lo dice el enunciado o porque la dice la FEM que estamos poniendo, no lo dice la pila. Sin embargo, en las resistencias, la diferencia de potencial depende, o el sentido de la diferencia de potencial depende del sentido de la corriente. También de vuelta como sistema de referencias. Yo no sé si en verdad las corrientes físicas van a tener los sentidos que yo definí acá, pero bueno, a fin de cuentas, ese es mi sistema de referencias. Si no coinciden con lo que yo puse, a fin de cuentas darán valores negativos y no pasa nada. Se resuelve igual. Ahora, en base a este sistema de referencias se pone el sistema de referencias de la tensión en las resistencias. Por ejemplo, en esta, en el sentido de la corriente, tengo más menos. En esta otra, en el sentido de la corriente que la circula, tengo más menos. Y en esta otra, en el sentido de la corriente que la circula, tengo más menos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Ninguna duda? Por favor, díganme, porque si tenemos dudas sobre esto, es el momento de atacarlas. Después ya se va a complicar más. ¿Ninguna duda?
Por alguna cuestión de internet y web se escuchó un ruido muy gracioso en vez de la voz. Profe, Sí, ahora sí. dependiendo de cómo vos definís las corrientes, van a ser los signos de las resistencias. Claro. Siempre Bien, más menos en el sentido de la corriente que definí. bien. Ahora, ya tengo planteado mi sistema de referencia, que es el sentido de las corrientes y unívocamente relacionado con eso, los signos en las resistencias. Todo lo que está en rojo para mí es sistema de referencias y lo que está en negro es magnitud física que conozco a priori, ¿no es cierto? Así que ahora sí, tenemos que plantear dos ecuaciones de mallas. Podría ser diferentes el juego de ecuaciones de mallas, ¿sí? Ahora, si no quiero equivocarme, la manera más sencilla para hacerlo tipo recetita es, bueno, planteo todas las mallas mínimas. En este caso, esta pequeña y esta otra pequeña. Si fuera que lo quiero hacer de otro modo, qué sé yo, la malla chiquitita de arriba y la malla grande, bueno, también lo puedo hacer. Pero si quiero tener una receta, un método, bueno, hago todas las chiquititas y listo. Entonces, ecuación número 1, la ecuación de malla de esta malla que tengo acá. Me paro en un punto cualquiera, por ejemplo, en este nodo, y empiezo a circular sumando todos los potenciales hasta volver a ese nodo. La cuestión es que, ¿sí?, tengan en cuenta que ahora cuando vayamos circulando, que lo puedo hacer para un lado o para el otro, es lo mismo, tengo que tener mucho cuidado con los signos de las caídas de potencial que voy encontrando. Esto uno lo toma como regla, ¿no es cierto? Dice, ley de mallas de Kirchhoff, la sumatoria de potenciales es igual a cero. Ya vamos a demostrar por qué sucede esto, ¿no? O sea, se puede demostrar con conceptos físicos más fundamentales. Y vamos a ver que en algunos casos, a medios raros no va a suceder, pero por ahora sí. Así que yo, porque quiero, voy a empezar en este punto y voy a circular en sentido horario, ¿sí? Porque sí, podrían hacerlo al revés. Podrían empezar de otro punto y hacerlo antihorario. Pueden hacer lo que quieran. Parto de acá. Menos a más, o sea que tengo más 10 volts. Circulo por acá. Acá voy de más a menos. Y menos la diferencia de potencial en esta resistencia. Que según dice la ley de Ohm, la diferencia de potencial en una resistencia coincide con la resistencia multiplicada por la corriente que la circula. En este caso, por esta resistencia circula la corriente I1 y la resistencia es de 10 ohms. I1 por 10 ohms. Sigo. Llegué hasta este punto, doy la vuelta. Acá tengo un aumento de potencial más 15 ohms por la corriente que circula por ahí, que es I3. I3 por 15 ohms. Volví al mismo punto. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Alguna duda hasta acá? Quiero que quede súper claro cómo armar esta ecuación de Maya. Entonces yo tengo una duda. Diga. ¿Siempre se sale de un nodo y se llega a ese mismo nodo? Siempre se sale de un punto y se vuelve al mismo punto. ¿Puedo salir de un nodo o no? Ah, bien. Podría haber salido, no sé, de acá, que no es nodo. De todas formas, siempre la sumatoria tiene que dar 0. Exactamente. No Bien, cambia nada. Si vos salís de este punto, primero te va a quedar esta resistencia, después esta resistencia y después esta tensión. A fin de cuentas, cuando das la vuelta, siempre te van a quedar estas tres cosas. 1, 2, 3. En distinto bien. orden, pero bueno, el orden de los humanos no afecta en nada. Profe, Bien, bien. ¿Seguro? ¿Estamos? ¿Sí? una consulta. No entendí por qué en un principio restaste una de las resistencias y en el otro la sumaste, digamos. O sea, ¿es por el Ah, buena sistema de pregunta. referencia que adoptaste? Exactamente. Si parto de este punto, cuando circulo por acá, voy de menos a más en esta FEM. Bien, Y acá voy de menos a más. Entonces acá tengo un aumento que se ve como un más. bien. Cuando vengo de acá para acá, tengo una disminución. Fíjate que paso de más a menos en la resistencia. Ok, Hay una caída de potencial cuando circulo para este lado. Entonces, menos la tensión en la resistencia.
Y cuando sigo acá tengo que pasar de menos a más. Bien. ¿Por qué se da esto en el fondo? O sea, como regla, veo los signos y me adhiero a los signos. Pero ¿qué está pasando en el fondo? Que en este sentido la corriente está circulando de izquierda a derecha, o sea que me estoy moviendo a favor de la corriente. Claro. Y acá me estoy moviendo en contra de la corriente. Si vamos Bien. más al fondo, ¿sí? Hay un campo eléctrico que siempre tiene el mismo sentido que la corriente, que es el campo eléctrico que arrastra las cargas para dar lugar a esa corriente adentro de la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si me estoy moviendo a favor de ese campo eléctrico, tengo una disminución de potencial, por definición de diferencia de potencial. Claro. Si me muevo en contra del campo, tengo un aumento. Eso es Claro. justamente. Bien, bien, perfecto. Y tengo una consulta que en realidad el ruido raro había sido mi micrófono, no sé, que ahí tuve la configuración que te quería hacer hoy. El sistema de referencia, digamos, vos lo adoptaste en un nodo, digamos, todas las flechitas, digamos, salieron desde el mismo. ¿Eso tiene que adoptarse siempre? No, eso fue una casualidad. De hecho, Ah, ni me di cuenta que había pasado eso. claro. Porque, por Lo ejemplo, import- si vos lo pones desde el nodo de la derecha al de la izquierda, también se sumaría la resistencia, ¿o no? Sí, Claro, sí, si vos das vuelta a esta corriente, le das vuelta a los signos a estos y te cambia claro. el signo de arriba. Listo, Pero esto perfecto. me quedó de casualidad, todo Bien, saliendo bien, de acá y bien. entrando acá. Claro. Podés dar Listo, listo. vueltas. Lo importante es que vos en cada rama tengas definida una corriente. Que todas las Claro, corrientes obviamente tengan diferente nombre, ¿sí? Y que todas las corrientes empiecen en un nodo y terminen en un nodo, perfecto. ¿sí? Bárbaro. Gracias. Bueno, vamos con la ecuación 2, que es la segunda malla. ¿Sí? Esta. Me voy a hacer el raro y empiezo acá, en el medio, no en un nodo. Así también queda ejemplificado lo que me preguntaron recién. Parto de este punto y salgo para abajo. Entonces tengo un aumento, porque voy de menos a más. La caída en esta resistencia, que será la corriente que circula por acá, que es I2, por esta resistencia, 20 ohms. ¿Sí? Sigo dando la vuelta, paso por esta resistencia, pero ahora voy de más a menos. O sea que acá tengo una caída de potencial. Más a menos 15 ohms por la corriente que circula por acá, que es I3. I3 por 15 ohms. Llegué a este punto, desde acá para acá, voy de más a menos, así que menos 2 volts. Y volví al punto de origen. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Viste el recorrido que tomaste recién? ¿No pasa Sí. nada que la corriente apunte para el otro lado? No, no habría que poner un menos. No sé si me Sí pasa, entendés. justamente, fíjate. Acá como me estoy moviendo en contra de la corriente, voy de menos a más. Hay un más. Y acá como me estoy moviendo a favor de la corriente, voy de más a menos. Por eso acá tengo un menos. Ah, perfecto, ¿Sí? O perfecto. sea, la reglita es, una vez que ya puse los signos, que ya no miro más para qué lado van las corrientes. Ahora circulo la malla y voy mirando los signos para ver si es aumento o disminución. Perfecto, profe. Lo voy resolviendo por etapas, pero en el fondo, estoy diciendo que es aumento o disminución, depende del sentido de la corriente. Perfecto, profe. Gracias. ¿Sí? Profe, perdón, Me ahí están hay alguien preguntando en que el chat. eso. Sí. A mí lo que me preguntaron recién es si cuando me muevo por esta resistencia, por ejemplo, que me muevo en contra de la corriente, no tengo que cambiar un signo, o si no tengo que cambiar el signo cuando me muevo por acá, que me muevo a favor de la corriente. Yo lo que contesté es que sí, justamente, depende de si me muevo a favor o en contra de la corriente, yo tengo que poner un signo o el otro. Pero de todos modos, yo ahora no tengo que pensar en eso, porque a eso ya lo tengo resuelto. ¿Cuándo resolví esa cuestión? La resolví cuando puse mi sistema de referencias de las corrientes y puse todos más menos en el sentido de las corrientes. ¿Sí? Acuérdense que al principio definí las corrientes como sistema de referencias y puse más menos en base a esas corrientes. Una vez que yo hice eso, ya está. Después no miro más el sentido de las corrientes, porque justamente ese más menos me está resolviendo ese problema. Entonces, cuando yo me muevo de acá para acá, que voy de menos a más,
Estoy diciendo que tengo un aumento de potencial. Sí, será porque antes, en función de la corriente que puse, me quedaron puestos el debido signo. Pero ya me olvido de eso. Ahora, lo único que digo es, como voy de menos a más, tengo un aumento. Un más. ¿De cuánto? Bueno, resistencia por corriente. Sigo dando la vuelta y ahora voy de más a menos, según mis signos. Como voy de más a menos, tengo una disminución. ¿De cuánto? Bueno, la corriente que circula por acá por la resistencia S. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero la cuestión es que, ¿depende de las corrientes? Sí. Ahora, la receta es, eso lo tuve en cuenta al principio, así que ya me olvido de ese problema. ¿Responde la pregunta? Bueno, sigamos entonces. Tengo dos ecuaciones, cuento incógnitas. Bueno, ya son evidentes las incógnitas, ¿no? La corriente I1, la corriente I3 y la corriente I2. Entonces me está faltando una ecuación que ¿de dónde la voy a sacar? La voy a sacar de los nodos. Estas son las mallas, me faltan los nodos. Ecuación número 3. Me falta una sola ecuación, ¿sí? Sin embargo, tengo dos nodos. ¿Cuál de los dos nodos tengo que plantear? Cualquiera, no importa. Entonces, me paro en este nodo, por ejemplo, porque quiero, y digo que la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen. Así que digo, ¿cuáles son todas las corrientes que llegan al nodo? Y ninguna, de casualidad todas salen. Así que la suma de las corrientes que entran son 0. Y esto es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Qué corrientes salen? I1, I2 e I3. Todo depende de mi sistema de referencia. Obviamente, si yo hubiese definido I3 en sentido contrario, entonces I3 no saldría, llegaría. Y acá este I3 estaría de este lado, no de este. Pero bueno, así es como me quedó mi sistema. Verifico nuevamente, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, sistema completo. Esto ya se puede resolver así como está. Trato de resolverlo, si me sale rápido, lo resuelvo y si tarda, no. Si me hace dar muchas vueltas, no lo resuelvo nada de punto. Reemplazo la ecuación reemplazo la ecuación 3 en la 1 y en la 2. Despejo I3, que me queda menos I1 menos I2, y achico el sistema, ¿sí? A la ecuación 3 la reemplazo en la 1 y en la 2. 3 en 1, ¿qué me queda? 10 volts menos I1 por 10 ohms más I3 por 15 ohms. Pero I3 digo que es menos I1 menos I2. ¿Sí? Bueno, si quieren esta expresión la puedo trabajar un poquito más para que quede mejor. Digo que 10, agrupo un poco, ¿no? ¿Cuántos I1 tengo? Tengo menos 10 I1, menos 15 I1, así que son menos 25 I1. Menos 15 I2 es igual a 0. Y reemplazo la 3 en la 2 también, ¿no es cierto? 3 en 2, ¿qué me queda? 20 I2 menos 15 I3. I3 de vuelta es menos I1 menos I2. Menos 2 igual a 0. De vuelta, trabajo un poquito más esto. 20 y 2 más 15 y 2 son 35 y 2. Más 15 y 1 menos 2 volts es igual a 0. ¿Sí? Sería un sistema de 2 con 2.
¿qué hago? Despejo I1 en uno y lo pongo en la otra, o despejo I2 en uno y lo pongo en la otra, o qué sé yo, multiplico a la de arriba por 15 sobre 25 y le sumo la de abajo y se me van los I1, bueno, lo terminan de resolver como quieren. Pero así es como van reduciendo de uno en uno el sistema, ¿no es cierto? Y yo acá reemplazo I1 y lo meto en la otra, despejo I2, y después en la ecuación que me quedó meto el valor de I2 que encontré y saco I1, y después meto el valor de I1 y 2 en cualquiera de estas y saco el valor de I3. ¿Sí? Así sucesivamente. ¿A qué conclusión voy a llegar? A que voy a obtener tres valores de corriente, I1, I2 y 3. Que serán positivos o serán negativos o serán cero. Y si son cero, quiere decir que por esa rama no circula corriente. Si el resultado es positivo, quiere decir que por esa rama circula corriente y la corriente tiene el mismo sentido que yo por casualidad puse en mi sistema de referencias. Digo por casualidad porque no tenía idea para dónde iba la corriente cuando puse las flechitas. Y si el resultado me da negativo, quiere decir que el sentido es contrario, ¿sí? El sentido físico de la corriente es contrario al que yo definí en mi sistema de referencia. ¿Es un problema eso? No, no es ningún problema. El sistema igualmente está resuelto, el problema igualmente está resuelto. Si a mí la corriente I1 me da 0,2 amperes, es porque hay 0,2 amperes en esta corriente. Pero si me da menos 0,3 amperes, no pasa nada. En realidad lo que tengo es 0,3 amperes en sentido contrario. Pero de todos modos ya encontré el resultado. Comentario que no tiene nada que ver con resolver problemas de física, un comentario de parcial les estoy haciendo. Si ustedes en un parcial ponen un sistema de referencia y le da que una corriente es negativa, no empiezan a dibujar corrientes para el otro lado, no empiecen a cambiar los signos, no empiecen a hacer cosas raras porque después se confunden y el que está corrigiendo no entiende si están sabiendo lo que hacen o no. Si una corriente dio negativa, la corriente es negativa y todo el mundo tiene que entender que esa corriente es negativa en ese sistema de referencias y eso quiere decir que la corriente física va en sentido contrario. Y es como un escalar que está asociado a un sistema de referencias. No hay que hacer más nada. Tengo este sistema de referencias y la componente de esa corriente en el sistema de referencias es negativa y punto. Eso no es ningún problema para nadie. ¿Se entendió cómo abordar este problema tan sencillo? Quiero que esté súper claro y que si tienen cualquier mínima duda o un montón de dudas me las hagan ahora, así podemos seguir adelante. Profe, yo tengo una pregunta respecto de los signos y eso. Bueno, Em, Eso de que el cambio del sentido de la corriente respecto de tu sistema de referencia únicamente pasa con los valores de la corriente, o sea, las potencias de los capacitores o de las resistencias que den positivos o negativos no tienen nada que ver. ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar. Ah, ok. Sí, va a tener que ver, va a tener que ver. Profe, una pregunta. ¿Y es necesario aclararlo que como la corriente nos dio negativa, es que la corriente circula en sentido contrario al sistema de referencias o ya se sobreentiende? No, eso es lo que estaba diciendo recién. No hay que aclarar nada. ¿Sí? No se aclara nada, ya está. Ya está Bien. suficientemente claro. Si yo puse I1 para acá y me dio -2, está súper claro. Y está súper claro que la corriente es de 2 amperes en sentido contrario, en verdad. Ok, gracias. Salvo que alguien te pida expresamente dibuje las corrientes en el sentido físico verdadero. Y bueno, y ahí sí, pones una flecha de otro color y pones abajo una nota que diga la corriente física verdadera tiene el sentido de lo que puse con este otro color. Pero te están preguntando expresamente eso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos entonces. Hagamos eso, calculemos potencias. ¿Qué estamos calculando cuando calculamos potencias? No calculemos potencias nada. Calculemos potencias en otro si practicamos un poco más. Pero ojo que ahora lo voy a empezar a resolver un poco más rápido.
voy a poner 10 volts, 10 volts, 7 ohms, 10 ohms. Como todos me dijeron que estamos de acuerdo, lo voy a empezar a resolver esto más rápido. Tengo 3 ramas. Esta es mi corriente I1. Esta es mi corriente I2. Y esta es mi corriente I3. El más y menos de la FEM no depende de la corriente, depende solo de la FEM. Y el más menos en las resistencias depende solamente de la corriente que pasa por la resistencia. Así que acá tengo más menos, acá tengo más menos. ¿Sí? Y planteo 2 ecuaciones de mallas. Pero ahora, por capricho mío, no voy a plantear las 2 mallas chiquititas. Voy a plantear esta malla chiquitita y después la malla grande. ¿Por qué? Porque sí. Porque puedo y quiero. Entonces mi ecuación número 1 es, parto de este punto, más 10 volts. Llego hasta acá, doy la vuelta, acá voy de más a menos, así que tengo menos la corriente I2 por 10 ohms. Volví al mismo punto, así que esto es igual a 0. Ecuación número 2, que voy a hacer la malla grande. 10 volts menos más, así que más 7 ohms por I3 menos 3 volts igual a 0. Cuento ecuaciones y cuento incógnitas. I2 e I3, es decir que esto ya se puede resolver. Es un sistema de 2 con 2. Fíjense que I2 se calcula directamente de acá arriba. Y es igual a, paso esto para allá, el 10 pasa dividiendo, 1 ampere. I3 me queda, a ver, son 7 volts más 7 I3 igual a 0, así que me queda I3 igual a menos 1 ampere. ¿Sí? Y yo podría querer calcular la corriente I1 también. O sea, mi sistema lo tengo resuelto, pero mi sistema no me dice cuánto vale I1. Fíjense que no apareció en el sistema. Bueno, la quiero calcular igual. ¿Qué hago? Planteo un nodo. ¿Sí? Por ejemplo, planteo este nodo y ¿qué me queda? Que la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. ¿Cuáles entran? Entran I1 e I3. Esto es igual a ¿cuánto? La suma de las que salen, solamente sale I2. Entonces I1 es igual a I2 menos I3. 1 menos menos 1. En este caso, la única corriente que está físicamente al revés es I3, ¿no? Exactamente, exactamente. La corriente I1 coincide con el sentido que yo le di en mi sistema de referencia. Si la corriente física 1 coincide. ¿Cómo lo veo? Porque acá hay un signo positivo. La corriente I2 coincide con mi sistema de referencias porque esto es positivo. Y la corriente I3, en verdad, tiene sentido contrario al que yo definí en mi sistema de referencias. La corriente I3 de verdad va a ser para allá. Esa va a ser la verdadera I3. Pero no importa. Eso queda súper claro. Todos los que sabemos resolver circuitos, ¿sí? Los 17 que estamos acá, sabemos que con esta línea roja que dice I3 para allá y este menos 1, ¿sí? Tengo que entender que en realidad hay una corriente de 1 ampere en sentido horario. ¿Queda claro eso hasta acá? Porque resuelvo este nodo. ¿Sí? Este nodo que está acá, llamémosle A. En el nodo A, como en todos los nodos, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen.
¿Qué corrientes llegan al nodo A? Te pregunto a vos. ¿Y qué corrientes salen? Entonces, I1 más I3 es igual a I2. ¿Sí? Bueno, así puedo seguir resolviendo y resolviendo y resolviendo. Algunos quedan sistemitas tan fáciles como este, otros como el anterior, el sistema es un poquito más complicado, otros tienen sistemas súper complicados, no importa, se plantean todos igual y se resuelven todos igual. Ahora quiero ir a lo que me preguntaban hace un ratito, la cuestión de la potencia. Entendamos, esto es lo mismo que física 1, ¿no es cierto? Es la misma definición de potencia, hablamos de lo mismo cuando hablamos de potencia. Estamos hablando de energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Energía por unidad de tiempo que desarrollan los distintos componentes del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que pasa el tiempo, están entregando energía al sistema eléctrico o están sacando energía del sistema eléctrico. Básicamente acá tenemos un par de transformaciones de energías que las podemos identificar. La que estudiamos ahora, que es nueva, es la transferencia de energía potencial eléctrica a energía calórica que se da en las resistencias. El calentamiento por efecto Joule. ¿Sí? Está muy relacionado con la ley de Ohm. O sea, en una resistencia, cuando circula una corriente, ¿sí?, se dice que se disipa una potencia igual al cuadrado de esa corriente por la resistencia, o a la tensión que cae en la resistencia al cuadrado sobre la resistencia. No importa, un número que depende de cuánta corriente pase y que tiene siempre el mismo signo, o que tiene siempre el mismo sentido. El circuito, el sistema eléctrico, le entrega energía a la resistencia y la resistencia la transforma en otro tipo de energía. Entonces estamos cambiando energía eléctrica por energía calórica. ¿Cómo lo experimentamos a eso? ¿Cómo lo vemos? Porque tocamos la resistencia y está caliente. ¿Sí? Yo agarro, no sé, yo acá tengo un montón de circuitos sobre la mesa, que ustedes no lo pueden tocar, pero yo acá pongo esto, bueno, alimento esto con la fuente, toco una resistencia cualquiera de todas estas que están acá, esta, bueno, y están tibiecitas, se calientan. ¿Por qué se calientan? Justamente porque disipan calor por efecto Joule. Circula una corriente, esas cargas en el modelito sencillo que estudiamos nosotros, van rebotando contra las redes y van perdiendo energía y le transfieren energía a la red que ahora tiene más energía cinética. Como la temperatura es una medición de la energía cinética de la materia, tiene más energía cinética, tiene más temperatura. Y yo lo evidencio tocándolo y sintiéndolo caliente. ¿Sí? Y la resistencia está buena para tener como referencia, porque en la resistencia pasa lo siguiente, fíjense. Siempre se acomoda, ¿para qué? Para que si la corriente va para allá, la diferencia de potencial es más menos. ¿Sí? Esto ya lo aprendimos y ya lo sabemos de memoria. Y si la corriente va para abajo, en vez de ir para arriba, si va para abajo, los signos también son más menos. Siempre es más menos en el sentido de la corriente. Y esto me sirve para memorizar que si la corriente en un componente circula de más a menos, porque en la resistencia siempre pasa eso, si circula de más a menos, en un sentido o en el otro, pero circula la corriente de más a menos, entonces ese componente está tomando energía del sistema y la transforma después, no sé, en otra cosa. En la resistencia justamente en calor. Ahora, si la corriente circula de menos a más, cosa que en la resistencia es imposible, pero si la resistencia en otro componente circula de menos a más, entonces, en ese caso, pasa lo contrario. El componente toma energía de afuera, de no sé dónde, y la transforma en energía eléctrica para el circuito. ¿Cuál es el caso típico que uno tiene que estudiar con cuidado? Las FEMS. ¿Sí? Porque las FEMS pueden entregar energía al circuito o tomar energía del circuito. ¿De dónde la entregan o a dónde la devuelven?
depende del tipo de FEM. En general son reacciones químicas, ¿no es cierto? Se toma energía potencial química y se la transforma en energía eléctrica o viceversa. Pero a fin de cuentas, siempre hay algún otro método de almacenar energía del otro lado, que bueno, depende del componente, como sea. En un capacitor se guarda en energía potencial eléctrica. Vamos a ver más adelante que en los inductores se guarda en forma de energía potencial magnética. ¿Qué sé yo? Depende de qué sea el componente, de qué física está involucrada en el componente. Pero en una FEM, fíjense que la corriente puede circular de menos a más, como en este caso, o de más a menos, como en este otro. Porque fíjense que acá yo definí la corriente I3 de menos a más, pero la corriente I3 al final tenía sentido contrario, así que la corriente de verdad pasa de más a menos. Tengo una FEM donde la corriente pasa de menos a más y tengo una FEM donde la corriente pasa de más a menos. Evidentemente esas dos se comportan distintas. Una le entrega energía al circuito y la otra toma energía del circuito. ¿Sí? Calculemos todas las potencias de todos los elementos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular, por ejemplo, la potencia en la resistencia de 10 ohms. Le voy a poner P sub 10. Y voy a calcularla, ya saben ustedes, como la corriente que circula por ahí al cuadrado multiplicado por la resistencia o la tensión que cae ahí al cuadrado dividido la resistencia. Como yo no calculé la tensión que hay en la resistencia, pero sí conozco la corriente, I2, entonces puedo calcular I2 al cuadrado por el valor de la resistencia. 1 por 1 por 10 me da 10, son 10 watts. Y ahora yo voy a decir que cuando el componente toma energía del circuito y lo saca para afuera, el trabajo que hace sobre el circuito es negativo, le está robando energía al circuito. Entonces, esas potencias son negativas. Si lo quiero ver desde un punto de vista más matemático, ¿sí? Basado en un sistema de referencias, una cosa menos física, digo, en los componentes en que la corriente circula de más a menos, la potencia es negativa. ¿Sí? Y cuando circula de menos a más, es positiva. Bueno, acá circula de más a menos. Tengo vuelta en las resistencias. Eso en la resistencia de 10. ¿Qué pasa en la resistencia de 7? Potencia en la resistencia de 7 es igual a la corriente I3 al cuadrado por la resistencia. I3 al cuadrado es 1 por 7 ohms, 7. Así que acá tengo menos 7 watts. ¿Cómo entiendo el menos? Y bueno, porque es una resistencia, así que siempre toma energía del circuito y la saca para afuera. Eso viéndola desde un punto de vista físico. Si la quiero ver desde un punto de vista del sistema de referencias, como la corriente circula de más a menos, entonces es negativo. Vamos ahora a las que complican un poco. Vamos a la potencia en la FEM 1. Digamos que esta es la FEM 1, E1, y que esta es la FEM E2. Así no las confundimos. La potencia en la FEM E1, ¿sí? No es I cuadrado por R ni I cuadrado sobre R, porque eso vale solamente para resistencias. La potencia se demuestra que en cualquier componente es la tensión en ese componente por la corriente en ese componente. Que en una resistencia, usando la ley de Ohm, llego a B cuadrado sobre R o I cuadrado por R. Pero en general es B por I. En la FEM justamente es fácil usar la definición porque conocemos la B, la diferencia de potencial, que es 10 volts, y a la corriente ya la calculamos. Así, ¿cuánto vale la potencia en la FEM E1? 10 volts por la corriente I1, que es 2 amperes. Así que son 20 watts. ¿Positivos o negativos? Bueno, son positivos porque la corriente por esta FEM circula de menos a más. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es mi regla mnemotécnica para acordarme? Si es de menos a más, de más a menos, cuál es positivo, cuál es negativo. Me comparo con la resistencia.
La resistencia es siempre negativa y la corriente siempre va de más a menos. Así que acá que se comporta al revés, porque la corriente va de menos a más, tiene que ser positivo. 20 watts. Y calculo ahora la potencia en la FEM epsilon 2. ¿Qué me queda? FEM de 3 volts por corriente I3 de 1 ampere, o sea que son 3 watts. ¿Positivos o negativos? Fíjense que la corriente que circula por la FEM, y estoy mirando ahora la curva verde, que la corriente física verdadera que circula por I3 es de más a menos, al contrario que en la resistencia. Perdón, la corriente verdadera es de más a menos, al igual que en la resistencia. Si se comporta igual que la resistencia, tiene el mismo signo que la resistencia, menos. Es decir, que esta pila, que esta FEM, está tomando energía del circuito, no está entregando energía al circuito. Este es el caso, por ejemplo, de un circuito que está cargando una batería recargable, ¿no? Entonces, cuando el sistema está cargando a la pila recargable, está entregando energía y la pila la guarda en forma de energía potencial química, después la pones en otro lado y lo descarga. O sea, ustedes cuando enchufan el cargador del teléfono, el circuito batería, cargador del teléfono, que va hasta la pared, en todo ese circuito, la batería justamente está tomando energía del circuito. Y cuando se enchufan en el circuito batería con el resto de la circuitería del celular, ¿sí? La batería está entregando energía al circuito. En un caso la corriente circula de más a menos y en el otro caso la corriente circula de menos a más. Bueno, y esto es lo que se ve con estos signos, ¿no es cierto? Una FEM entrega potencia y la otra FEM roba potencia, quita potencia. ¿Sí? Si lo quieren ver a esto con los signos, con el sistema de referencias, en vez de pensar en el sentido físico, la corriente I3 pasa de menos a más por la FEM, ¿sí? La corriente I3, sentido de referencia. Potencia de epsilon 2. Entonces, la potencia de epsilon 2 es la corriente I3 por la tensión de la FEM, que es 3 volts. ¿Sí? Bueno, es 3 volts por la corriente I3, que la corriente I3, ¿cuánto vale? Menos 1 ampere. Esto me da, de otro modo también, menos 3 watts. El signo lo puedo, repito, lo puedo ver desde un punto de vista físico, lo puedo ver desde un punto de vista más algebraico, ¿no? Del sistema de referencia. El tema es que si no estamos súper cancheros para manejarnos con este álgebra, es muy factible que nos comamos un signo. A mí me parece que tenemos menos chance de error si lo pensamos desde un punto de vista físico. Aparte porque inclusive hasta en muchos libros no, pero en muchos apuntes no le prestan mucha atención al sistema de referencias y ponen signos o no ponen signos y ustedes después se confunden. Inclusive mucha gente que por ahí les explica no presta atención a eso y se terminan confundiendo. Entonces, en este sentido, me parece que para no equivocarse, la manera más adecuada es pensar en físicamente cómo se está comportando ese componente. Y un último comentario que les quiero hacer de esto es que fíjense que si suman todas las potencias del circuito, 20, menos 10, menos 7, menos 3, siempre da una potencia total igual a 0. ¿Sí? La suma de potencias del circuito da 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en realidad no hay ninguna variación de energía del circuito en sí mismo como lo mencionamos. ¿Sí? Lo que sucede es que la energía que está generando, que está entregando una FEM, es la misma que están desarrollando o que están gastando en otra cosa el resto de los componentes. ¿Sí? Entonces, no es que se almacena en el circuito de algún modo en régimen permanente energía, ¿sí? Sino que la energía sale de un componente y va a parar a otro. El circuito es como una guía para esa energía, para llevarla de un lugar a otro. ¿Sí? Pero a fin de cuentas, el circuito en sí mismo no acumula ni pierde. Lo que acumulan y pierden son los componentes, unos a expensas de otros. ¿Se entiende esto?
¿Se entiende esto hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Porque lo vamos a complicar más todavía. Profe, Sí. cuando se refiere a circuito es, digamos, la suma de todas las mallas. Ah, No, en realidad bueno, sí, cuando me refiero a circuito me refiero a esto, a la FEM, la resistencia, los cables que las unen, claro, los nodos, ¿sí? sin importar, claro, al todo. socotroco físico que tengo. Bien, bien. Exactamente, sí. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta acerca de la potencia, pero está relacionada con un ejercicio de la guía, que es una pregunta que no me puede contestar. Tiene que ver con la potencia disipada por una resistencia, que dijiste que había dos ecuaciones posibles para calcularla. Sí, Una incluye el potencial y la otra la corriente. sí. Bien, y dice que en O la sea, ecuación... esta misma expresión, P igual a delta B por I, como en una resistencia delta B es igual a I por R, esta misma expresión se puede escribir como delta B al cuadrado sobre R o como I cuadrado por R. Sí, Claro, y el ejercicio dice que la de la potencial al cuadrado dividido la resistencia indica que la potencia disipada por una resistencia disminuye cuando la resistencia aumenta. Y en la otra ecuación que incluye la corriente indica lo contrario. ¿Por qué sí. sucede esa contradicción? Pregunta. Bueno, es medio una paradoja eso, ¿no es cierto? Te está diciendo, vos me decís que la, que la potencia se puede calcular de esta manera, sin embargo me da que si cambio la resistencia por una más grande, la potencia según esta expresión disminuye y según esta aumenta. ¿Cómo puede ser? De la misma resistencia. O sea, las dos ecuaciones me tendrían que dar el mismo resultado. Lo que sucede es que, ¿qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que la potencia es igual a la diferencia de potencial que hay en la resistencia al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Y esta dice que la potencia en la resistencia es la corriente que pasa por esa resistencia al cuadrado multiplicado por la resistencia. Ahora, acá hay una cosa que el enunciado no te está diciendo, y es que esto te dice que si aumenta la resistencia, la potencia disminuye. Sí, bárbaro. Si se mantiene constante la diferencia de potencial. ¿Sí? Si esto es 2 y sigue siendo 2, a medida que aumento la resistencia, la potencia disminuye, obvio. Esta ecuación dice que si aumenta la resistencia, la potencia aumenta. ¿Sí? Solamente si la corriente se mantiene constante. Si la corriente al cuadrado es 2, entonces, a medida que aumento R por 2 va aumentando, obvio. Lo que pasa es que en un circuito de verdad, o sea, pensando en un circuito, cuando yo aumento o disminuyo la resistencia, va a cambiar o bien la corriente que circula, o bien la tensión, o las dos cosas. ¿Sí? Lo que sucede es que es imposible cambiar el valor de la resistencia y que se mantenga constante la tensión y se mantenga constante la corriente. ¿Qué quiero decir con eso, por ejemplo? Miren, vamos a ejemplificarlo. Vamos a poner el circuito más sencillo que podamos poner. Que es este. Bueno, el más sencillo que me ocurre es este. R, E1. Una sola malla, corriente I, más menos, resuelvo la malla, E1 menos R por I igual a 0, entonces I vale E sobre R. Yo cambio el valor de esta resistencia, ¿no es cierto? La potencia yo la puedo calcular como, fíjense, acá, otra manera de pensarlo es, si esto es la tensión en la resistencia, yo de acá puedo sacar que la tensión en la resistencia vale E. Y no depende de cuánto valga la corriente ni de cuánto valga la resistencia.
La tensión en la resistencia vale siempre E1 sería, ¿no? Entonces yo a esa potencia la puedo calcular como delta V al cuadrado sobre R, y la diferencia de potencial en la resistencia es VR. Así que la potencia esta es E1 al cuadrado sobre R. Fíjate que sí, es verdad. La tensión en la resistencia se mantiene y es siempre E1. Si yo varío la resistencia, la tensión sigue siendo siempre E1. Por lo tanto, al aumentar la resistencia, la potencia disminuye, como dice el enunciado. Pero por otro lado, a la potencia yo la puedo calcular como I cuadrado por R. Vos podrás decir, pero si aumenta R, la potencia aumenta. Bueno, falso. ¿Por qué? Porque si aumento la resistencia, esto aumenta, pero ¿qué pasa con la corriente? ¿Yo puedo decir que la corriente es constante? No, no es constante, vale 2 sobre R. ¿Sí? Entonces vos fíjate que la corriente al cuadrado es E sobre R al cuadrado, multiplicado por R. Si la resistencia aumenta, esto disminuye más rápido de lo que esto aumenta, porque tengo un sobre R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, las dos expresiones son ciertas, pero es imposible cambiar la resistencia y que se mantenga constante la diferencia de potencial en la resistencia y la corriente en la resistencia. ¿Sí? Que la expresión diga I cuadrado por R igual a la potencia no quiere decir que al aumentar R aumente la potencia. Porque puede ser que, por ejemplo, en este caso, que pase lo que pase en este caso, que al aumentar la resistencia, la corriente disminuye. Y disminuye más rápido que lo que aumenta la resistencia. Es decir, que a fin de cuentas, me queda lo mismo que acá. No me puede dar otra cosa. E1 al cuadrado sobre R. ¿Terminó? Ah, bien, perfecto, gracias, profe. ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Sí, sí. Profe, entonces como conclusión sería que si cambio R, va a cambiar I y va a cambiar, o cambia I o cambia la variación de energía. O cambian los dos, pero al menos Bien. uno va a cambiar. O sea, dependen uno del otro, por eso. Claro, exactamente. Bien. Justamente lo dice la ley de Ohm. Fíjate lo que dice la ley de Ohm. I igual a B sobre R. No puedes dejar, cambiando R, dejar B e I fijos. Si cambio R, o cambian los dos o cambia uno de los dos, por lo menos. Siempre esta relación se tiene que mantener. ¿Sí? Bien, bien, bárbaro. ¿Alguna pregunta más respecto de esto? Vamos a avanzar un poco. Tengo este circuito. Fíjense que agregamos un capacitor por ahora. Una FEM. Una FEM
2 resistencias y un capacitor. De vuelta 2 mallas. La FEM tiene los signos que son independientes de la corriente. Fíjense que ya tengo puestos los signos y todavía no puse un sistema de referencia. Resistencias y capacitores lo mismo, tienen el sentido en función de la corriente. Es decir, que tengo en la dirección de la corriente más menos. El capacitor es un elemento pasivo que en ese sentido se comporta igual que la resistencia. Voy a definir corrientes. Voy a llamarle a esta I1, a esta I2 y a esta I3. Con los sentidos de estas corrientes pongo signos ahora, ¿no es cierto? Más menos, más menos, más menos. Y resuelvo mallas. Empiezo por esta malla chiquita y después planteo la otra malla chiquita. O, bueno, sí, hagamos eso. La chiquita esta y la chiquita esta. Empiezo por acá, ¿qué me queda? Más 10 volts. Menos R1 por la corriente que circula por acá, que se llama I2. Menos la tensión que cae en el capacitor. ¿Y cómo opera esto? Ustedes lo vieron en la teoría. Pero cuando el circuito se pone a funcionar, por el capacitor circula corriente. Y al circular corriente, empieza a acumular carga, ¿no es cierto? Si que circule corriente, al decir circula corriente por el capacitor, no estamos diciendo lo mismo que decimos cuando hablamos de la resistencia. ¿Por qué? Porque es diametralmente opuesto. En la resistencia yo tengo un conductor, ¿sí?, que no es ideal, entonces tengo choques de cargas con la estructura cristalina, o sea, con la estructura del conductor. Pero tengo un conductor por el cual pueden circular las cargas. ¿Qué es un capacitor? Son 2 conductores separados. Entonces las cargas no pueden pasar de uno al otro. Hay un agujero en el medio, hay un hueco. Tengo 2 placas a una cierta distancia. Las cargas no van de una a la otra. Pero se acumulan, llegan cargas negativas que se empiezan a acumular acá, y desde esta placa se van cargas negativas, repelidas por esta, que siguen para allá. Entonces yo lo miro desde afuera y veo que tengo la misma corriente que llega que la que se va. A fin de cuentas, lo puedo ver como si fuera una única corriente que circula, aunque ya sé que no es lo que está pasando. Se está acumulando carga acá, negativa, y se está acumulando acá carga positiva. Bueno, después de un rato, ese capacitor tiene una cierta cantidad de carga. Y la diferencia de potencial en el capacitor depende de la carga acumulada. Por definición de capacidad, recuerden, capacidad es igual a carga sobre diferencia de potencial. Así que la diferencia de potencial en el capacitor se puede calcular como carga sobre capacidad. Esa carga que también es una incógnita del sistema. Yo no sé qué carga tiene ese capacitor. ¿Qué unidades son esas? Acá abajo, Sí, faradios es la unidad de capacidad del sistema internacional. Y bien. esto que pongo acá es micro, por 10 a la menos 6. O sea, este capacitor tiene una capacidad de 10 por 10 a la menos 6 faradios. Bien. ¿Sí? La carga de arriba, Bueno, no sé cuánto vale, pero va a estar en coulombs. bien, bien, bien. Y toda la vuelta, así que esto es igual a 0. Planteo la otra malla. Empiezo de acá, doy la vuelta por acá, ¿qué tengo? Menos R1 por I2, menos Q sobre 10
microfaradios más I3 por R2 igual a 0. Bueno, acá hice un enchastre, fíjense que en algunos lugares puse el nombre, en otros lugares puse el valor. Sí, pero no importa, se entiende. Y acá fíjense que me aparece, tengo un problema. Porque cuento incógnitas y ecuaciones y 2, U, hay 3. 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Bueno, fantástico, me falta un nodo. Planteo esto. Corrientes que llegan, solamente I1. Corrientes que salen, I2 e I3. Tengo ahora sí 3 ecuaciones. Pero el sistema se me transformó en un sistema de 4 incógnitas. Porque ahora me apareció la incógnita I1 que antes no tenía. ¿De dónde saco más ecuaciones? ¿Planteo el otro nodo? No tiene sentido porque es inicialmente dependiente de este. No me sirve. Entonces, pareciera en principio ser un problema que no tiene solución. ¿Sí? Si no fuera porque hay un principio físico muy fuerte que me permite solucionar una de estas incógnitas en un circuito en régimen permanente que tiene capacitores. ¿Cuál es esa condición física que no estoy planteando? ¿Qué falta I2 es decir? 0. Exactamente. Este proceso que yo expliqué en el cual el capacitor se va cargando cuando circula la corriente hace que vaya aumentando la tensión en el capacitor. Como aumenta la tensión en el capacitor, la corriente que circula por ahí va disminuyendo. ¿Sí? Se va cargando y cada vez circula menos corriente. ¿Por qué? Porque vamos al caso más sencillo para explicarlo. FEM, resistencia, capacitor. Por acá circula una corriente. ¿Sí? El capacitor se va cargando, va aumentando la carga, va aumentando la carga. Si yo cierro esta malla me queda que la tensión de la FEM menos la corriente por la resistencia menos la tensión del capacitor es igual a 0. A fin de cuentas, la corriente es igual a tensión de la FEM menos la tensión del capacitor sobre la resistencia. Eso me dice que a medida que aumenta la tensión del capacitor, que aumenta la carga del capacitor, la corriente va disminuyendo. Disminuye hasta que en un momento se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? Cuando la tensión del capacitor es igual a la tensión de la FEM. En los circuitos de corriente continua, es decir, en los que tenemos FEMs continuas, siempre pasa eso. Después de un largo tiempo, los capacitores se cargan hasta un cierto valor y no circula más corriente por el capacitor. Y si no circula corriente por el capacitor, no circula corriente por toda la rama, porque toda la rama tiene la misma corriente. ¿Sí? Entonces, toda esta explicación para decir que en un circuito donde hay capacitores, si estoy estudiando el circuito en régimen permanente, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Problemas de continuo, entonces lo que hacemos, y lo vamos a agregar en nuestra receta, es decir que la corriente por la rama donde hay un capacitor vale 0. Es decir que en este caso la corriente I2 vale 0. Y esa es la cuarta ecuación que a mí me faltaba. Ahora sí, tengo igual cantidad de ecuaciones e incógnitas. Acá puedo empezar a resolver. Fíjense en la ecuación número 1. Si I2 vale 0, Q es I10, Q es igual a 10 por 10 microfaradios. O sea que Q es igual a 10 por 10, 100 micro, volt por faradios es coulomb. ¿Sí? En esta ecuación, si I2 vale 0, ¿qué tengo? Menos 10 más R3 por I2 igual a 0. Así que de ahí yo puedo sacar I3. I3 me queda 10 sobre 500. 10 sobre 1000 es 10 mili. Así que esos son 20 mili amperes.
Me faltaría por último encontrar la corriente I1 que sale como I2 más I3. Pero si I2 vale 0, I1 también es igual a 20 miliamperes. Es muy cómodo y lo usamos mucho los electrónicos para no estar poniendo 0,0000 o 1,00000, usar notación científica, digamos. No es científica, es ingeniería. Usamos una M minúscula, mu, una N o una P, a lo cual llamamos mili, micro, nano y pico. Poner una M es como multiplicar por 10 a la menos 3, es decir, dividir por 1000. Micro es por 10 a la menos 6, dividir por 1.000.000. Nano es por 10 a la menos 9, dividir por 1000 millones. Y pico es por 10 a la menos 12, que es dividir por 1.000.000 de millones. Un billón en español. Esto también tiene su correlato para arriba. Usamos kilo, mega, giga. ¿Sí? El kilo, 1000, como el kilo que ese sí lo usamos cotidianamente nosotros. Tenemos el mega, que es 1.000.000. Y tenemos el giga, que es 1000 millones. O sea, por 10 a la 3, por 10 a la 6 y por 10 a la 9. Los que juegan jueguitos que se acumulan cualquier cosa, sí, los kilo, mega y giga los usan porque cada vez que van a decir 10.000 de algo dicen 10K. 10 millones de algo dicen 10M. Pero bueno, es justamente esta notación. Así como tenemos los que multiplican por potencia de 1000, tenemos estos que dividen por potencia de 1000. Que son muy útiles para no estar escribiendo acá 0,00001. Bueno, este se podría haber resuelto con 0,02. Pero bueno, solemos trabajar de esta manera. Y es necesario que ustedes aprendan, porque ustedes de última pueden contestar algo con 0,3 y un número. Pero si a ustedes le dan un dato que tiene notación ingenieril, tienen que poder interpretar qué dato les están dando, ¿no? Bueno, fíjense que acá ya pudimos resolver el circuito, podemos resolver todo. Podríamos hablar de las potencias. Potencia es V por I. En una rama donde hay un capacitor, no hay corriente, así que no va a haber potencia en ninguno de los elementos de la rama. Podemos decir que en general, en circuitos de corriente continuas, en los capacitores nunca se desarrolla potencia. Lo cual no quiere decir que no tengan energía los capacitores, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque cuando prendo el circuito, por un ratito circuló corriente. Ese ratito nosotros no lo estudiamos, estamos estudiando el circuito en régimen permanente, pero durante un ratito circuló corriente. Todo ese fenómeno que yo les expliqué. Ahora, Profe, ¿sí? un segundo. Me quedó medio inconclusa. Digamos, una FEM ayuda a transportar electrones. ¿Y un capacitor qué hace? ¿O qué hace ahí ¿De qué me sirve a mí un capacitor en un circuito, digamos? Bueno, porque todo esto que estamos viendo nosotros es para circuitos de corriente continua. El capacitor, y así es como se comporta el capacitor en un circuito de corriente continua. El capacitor tiene su máxima utilidad en circuitos que no son de corriente continua. Son circuitos de corriente alterna o otro tipo de circuitos que no son ni de continua ni de alterna. Que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahí vamos a ver un poco más la utilidad del capacitor. Por ahora solamente estamos estudiando cómo se comporta. Bien, bien. No, porque no ¿Sí? entendía eso, ¿no? ¿Para qué suma en el circuito tener un capacitor? Digamos. Bueno, ya vamos a ver aplicaciones, digamos, con capacitores, un poquito más adelante, cuando las tensiones varíen en el tiempo, ¿no? Como esta que son FEM con valor constante. Ahora, sí tenemos que entender que en el capacitor, durante ese ratito se desarrolló potencia. Circuló corriente de más a menos. O sea que durante un ratito hubo potencia, acumuló energía. Si integro la potencia en el tiempo en ese ratito, cosa que no vamos a hacer por ahora, pero si lo hiciera, obtendría un valor de energía que el capacitor tomó del circuito y almacenó. ¿Cómo lo almacena? En forma de energía potencial eléctrica. Nosotros vimos en teoría que hay una cierta energía eléctrica por unidad de volumen, que depende del cuadrado del campo eléctrico, y adentro del capacitor hay campo eléctrico cuando está cargado.
Entonces, esa energía integrada en ese volumen coincide con la energía que absorbió cuando desarrolló potencia por circular corriente. Acá todo cierra con todo. Entonces, ¿qué hace el capacitor? Almacena energía en forma de energía potencial eléctrica. Y si quieren, de algún modo, es como una FEM. Bueno, no sé si decirlo así. Después me toman literal y no es una FEM porque una FEM no importa la corriente que circule, no importa nada, siempre tiene 10 volts. En un capacitor, cuando se acumula carga, tengo carga acumulada, carga sobre capacidad, tiene una tensión. Ahora, si a ese capacitor que está cargado, yo lo saco de ahí y lo conecto a una resistencia y me queda solamente capacitor y resistencia, bueno, esto inicialmente va a tener una cierta diferencia de potencial. Es decir, que cuando lo conecto acá, por acá va a circular una corriente, le va a hacer circular corriente el capacitor a la resistencia. Obviamente, a medida que se va descargando el capacitor, va disminuyendo la diferencia de potencial y va disminuyendo la corriente hasta que se agota y todo se queda muerto y quieto. ¿Sí? Esto en continua, por acá no circula corriente, ¿no? Una aplicación de capacitores en circuitos de este tipo es usar un capacitor muy grande, cargarlo y usar ese capacitor después de batería. ¿Sí? Hay baterías capacitivas que se las llama, que bueno, no son del tipo de baterías que se usan en los celulares, esas cosas son para aplicaciones más especiales, pero se usan supercapacitores para almacenar carga eléctrica y después usar esa energía en forma de cargas eléctricas que dan lugar a campo eléctrico y después usar toda esa energía para alimentar otro circuito, ¿no? Tipo batería. Pero a fin de cuentas, en régimen permanente, es decir, después de un rato largo de haber estado usándolo, cuando ya nada varía en el tiempo, cuando ya todas las corrientes y las tensiones se estabilizan, en el capacitor no circula corriente, entonces en el capacitor no se desarrolla potencia. ¿Queda claro? Sí. Hacemos un problema más, le ponemos capacitores, le ponemos todo y calculamos la potencia. Después le damos valores a esto. Vamos a plantear las ecuaciones y después les ponemos. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, la FEM es el único elemento que tiene sus signos antes de poner el sistema de referencias. Pongo sistema de referencias. Y 1, y 2, y 3. Antes de empezar, y 3 es igual a 0 porque está en la rama de un capacitor. Ya ni la voy a escribir a esa ecuación. Ya no dije que esta era I2. Ahora, con estas corrientes, ya puedo poner más menos, ¿no es cierto? Siempre más menos en el sentido de la corriente. Más menos, cuando vengo por acá, más menos, y cuando vengo por acá, más menos, más menos. Si bien la corriente es 0, en las ramas donde hay capacitores, es importante dibujarlas porque dibujándolas, después puedo poner los signos en el capacitor, que son fundamentales. Si no dibujo la corriente, no puedo poner los signos, así que la tengo que dibujar sí o sí. Y cuando tengo esto, bueno, planteo las leyes de Kirchhoff de mallas, ¿no es cierto? Planteo las dos mallitas. Esta me queda. Empiezo de acá, voy para arriba. Menos
R1 por I1 más E1 menos R2 por I2 igual a 0. Planteo esta otra malla que me queda menos la carga del capacitor 1 por C1 menos la carga del capacitor 2 por C2 más R2 por I2 igual a 0. Planteo el nodo y me queda que I1 es igual a I2 más I3. Entonces me quedo conforme con que tengo mis dos mallas y mi nodo. Cuento ecuaciones y tienen que ser 3, ¿no es cierto? Ya, ahí 3 ni la puse porque daba que era 0, así que tengo I1, I2, Q1 y Q2. Y, oh, qué sorpresa, tengo 4 ecuaciones, perdón, 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones. Y esto se debe a que tengo 2 ecuaciones de carga porque tengo 2 capacitores. Y si acá pusiera 10 capacitores, tendría 10 incógnitas de carga. ¿Entiendes? Si acá pongo en esta rama 1000 capacitores, voy a tener 1000 incógnitas. Y solamente tengo 3 ecuaciones de malla. Entonces, evidentemente hay alguna consideración física que tengo que hacer y me estoy olvidando. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Que I3 es 0 y de la primera ecuación despejás I1 o I2, sabiendo que son iguales. No, pero I3 es 0, ya sé, y por eso no lo puse en ningún lado. O sea, ponele, son iguales. Son iguales. La primera despejo el I1 y I2, fantástico. Pero igualmente no puedo despejar Q1 y Q2. O sea, si me meto de a cachitos puedo resolver cosas, pero no, yo lo que quiero es tener un sistema completo para resolver todo. Si resolvés I3 igual 0 y lo igualás a todo lo que compone I3 y te va a quedar Q1 en función de Q2, ¿no? Y me va a quedar Q1 en función de Q2, pero no voy a poder calcular Q1 y Q2. Pero no te van a quedar 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Mira, tengo un sistema que tiene 3 ecuaciones y que tiene 4 incógnitas. O sea, de álgebra yo sé que a eso no lo puedo resolver. Darle la vuelta para un lado, para el otro, poder resolver alguna cosita, una en función de otra, pero el sistema completo no lo voy a poder resolver. No voy a poder encontrar mis 4 incógnitas si tengo solamente 3 ecuaciones. ¿Tenés O sea, alguna forma de relacionar los capacitores? bueno, no sé. ¿Sumarlos o algo? La carga 1 y 2 no son 0. ¿Por qué? No, por ahí circula. La corriente por ahí es 0, por eso 3 vale 0. Ah, claro, sí. ¿No son capacitores en serie Sí, están en serie. y no habría que hacer algo con eso? ¿Y qué querés hacer? No sé, resolverlos como uno. ¿A vos te ¿Cómo? interesa saber Q1 y Q2? Sí, me interesa saber Q1 y Q2. Ah, Todo, me interesa saber todo a mí. Muy curioso. Profe, ¿puede ser que C1 sea igual a C2? ¿O estoy No. equivocado? C1 vale 10 microfaradios y C2 vale 100 microfaradios. Eso C1 y C2 digo yo cuánto valen, digamos. Tengo este de 10 nanos, lo pongo ahí, agarro otro de 100 nanos, lo pongo al lado y nadie me puede decir que son iguales si los puse yo a los capacitores. Bueno, hay una cuestión con que están en serie y hay una cuestión no con que los dos capacitores son iguales. Los capacitores son dos dispositivos físicos que yo los pongo y son del valor que yo quiera. Lo que son iguales son las cargas. Y las que son iguales son las cargas. La carga del capacitor C1, por estar en serie con el capacitor C2, es la misma. ¿Por qué? Acuérdense que si pongo un capacitor se carga con la corriente que circula. Si tengo dos en la misma rama, por los dos circulan la misma corriente.
En régimen permanente, 0. Pero cuando se cargaron, que circuló corriente, circuló la misma por los dos. Y como la carga es la integral de esa corriente en el tiempo, los dos acumularon la misma cantidad de carga, los dos capacitores, por más que tengan diferentes capacidades. Así que lo que me falta decir a mí es que Q1 es igual a Q2. ¿Sí? Esas dos cargas sí son iguales y ahora sí puedo resolver todo. Entonces, bueno, yo no lo voy a hacer, pero ahora me queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y puedo obtener todas las cargas y todas las corrientes. Como tengo las corrientes y tengo todas las cargas, puedo calcular todas las potencias. Las potencias de todos los elementos, incluidos los capacitores, pero tienen potencia nula en régimen permanente. La potencia de las resistencias, que va a ser negativa, y la potencia de esta FEM, que va a ser positiva, porque la corriente pasa de menos a más, al contrario de lo que sucede en las resistencias. Por otro lado, lo que yo sí podría calcular es la energía acumulada en los capacitores. Recuerden que en los capacitores tengo una energía que depende de la carga y de la capacidad, o de la capacidad y de la diferencia de potencial, ¿sí? Que es un medio de Q cuadrado sobre C o un medio de C por delta B cuadrado, lo mismo, lo calculan de la manera que quieran. Pero eso no confundir, es energía, es la energía que se acumuló al principio cuando circuló corriente por esos capacitores. ¿Estamos de acuerdo? No, si están en paralelo no son las mismas. Porque si los dos capacitores están en paralelo, C1, C2, en este circuito, no sé yo, con una FEM acá, estos dos capacitores están en paralelo, pero por acá circula la corriente I1, por acá circula I2 y por acá circula I3. En régimen permanente, sí, I2 e I3 son 0. Pero mientras circuló corriente, nadie me puede garantizar que la corriente que circuló por los dos era la misma. De hecho, no era la misma. Y C1 y C2 son iguales, no circuló la misma corriente. Entonces, no tienen por qué haber acumulado los dos la misma cantidad de carga. ¿Sí? Profe, y en ese caso, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿No nos Nada, quedaría...? no vas a tener el problema de que te faltan ecuaciones e incógnitas. Mirá, vamos a resolverlo. Para que te quedes tranquilo. Tengo FEM. R, C1, C2, E1. I1, I2, e I3. Más menos, más menos, más menos. Resuelvo esta malla. E1 menos R por I1 menos Q1 sobre C1 igual a 0. ¿Sí? Ahora resuelvo esta malla. Menos Q2 sobre C2 más Q1 sobre C1 igual a 0. Y ahora planteo este nodo. I1 es igual a I2 más I3. Cuento ecuaciones, cuento incógnitas, tengo I1, Q1 y Q2.
nada más. Este es 0. Este es 0, ¿no? O sea, acá I1 es igual a 0. Perfecto, profe. No aparece el problema ese. El problema ese solamente te aparece cuando tenés capacitores en serie, porque tenés que decir que esas cargas son iguales. Perdón, profe, ¿por qué I1 y I3 son 0? Las que sabemos que son 0 son I2 e I3, porque están en ramas donde hay capacitores. Ah, perfecto. ¿Sí? I1 me queda 0 porque, bueno, me lo dice el nodo. Claro. Bien, bien. Si me entendieron esto hasta acá, puede ser un último problema, ya como para que se pudra todo, un problema ya para perderlos directamente. Pero bueno, con esto cerramos. ¿Qué es el último problema de la guía? Y es bastante tramposo porque pone una FEM, una resistencia y un capacitor. Lo voy a modificar un poquito porque si no es mucho cuenterío de gusto. Entonces, este capacitor está un rato largo con la llave en la posición 1 y después la pasan a la posición 2. ¿Qué quiere decir esto? Que primero lo tengo que resolver con la llave en la posición 1 del circuito. Acá tengo una FEM E1, R y C1. Resuelvo este circuito. Bueno, por acá no puede circular corriente, ¿no es cierto? Porque es una rama que está abierta. Es decir, que me queda una sola malla. Esto es un circuito de una sola malla. Porque no hay un nodo en el medio. Más menos, más menos. Esa es la corriente I. Este es la tensión de la FEM. Pero la corriente I tiene que ser igual a 0 porque justamente es una rama donde hay un capacitor, corriente nula. Por lo tanto, que cuando planteo la malla, me queda E1, acá me confundí, el circuito no es así. Acá tiene otro capacitor C2. E1 menos R por I1, menos R por I1, pero I1 es 0, menos Q1 sobre C1 es igual a 0. ¿Sí? Acá, bueno, puedo sacar perfectamente cuánto vale la carga Q1. Es igual a E1 por C1. ¿Sí? Un número, no importa. No le voy a dar valores. O sea, el circuito está funcionando, se pone ahí, se deja funcionar un rato largo hasta que se termina de cargar ese capacitor y esto funciona en estas condiciones, ¿no es cierto? Fíjense que este capacitor quedó con carga positiva de este lado, carga negativa de este otro. ¿Y cuánto vale esa carga? E1 por C1. Ahora viene alguien aburrido y cambia la llave de lado. La pasa para acá. Entonces, el circuito, listo, lo tengo que borrar. Ahora es un planteo distinto, es otro problema. ¿Sí? Ahora, donde no hay rama es de este lado. Y acá esta es una rama abierta, por ahí no se puede cerrar una malla. Ahora tengo un solo camino, que es este. ¿Cómo se resuelve un problema cualquiera? Circula una corriente. ¿Sí? Malla única. Defino una corriente en este sentido. Y la voy a poner para que complique más todavía. Esta es la corriente I2. En el sentido de I2, esto es más menos. Y esto es más menos. Fíjense que pasa algo.
Este capacitor estaba inicialmente cargado, y cuando lo pasé tenía una carga inicial, porque se cargó. Corro la llave, mientras la llave se está corriendo, por ahí no circula corriente. La cantidad de carga en cada placa se mantiene. Es más, yo ese capacitor me lo llevo y lo guardo, y sigue manteniendo la carga, no tiene cómo salir la carga. Ahora lo pongo de vuelta en este nuevo circuito. Y la carga que tiene, bueno, tiene sentido opuesto a mi sistema de referencias. ¿Qué va a hacer? Cosas de la vida. Yo ahora quiero resolver este problema. Y uno estaría tentado de decir, bueno, empiezo por acá y doy la vuelta. Más menos, menos Q1 sobre C1. Digo por acá, menos Q2 sobre C2. No quiero confundir este Q1 con este Q1 que tienen acá, que nada que ver. Llamémosle esto Q0. La carga que calculamos en la parte anterior es Q0. Q1 vamos a llamarle a lo que estamos resolviendo ahora, el problema de continuo cuando ya se cambió la llave. Se cambia la llave, pasa muchísimo tiempo, ¿sí? Pasa muchísimo tiempo, y ahora se empieza a cumplir esta ecuación. Una ecuación y dos incógnitas, no tenemos nodo, no tenemos nada para plantear. Entonces uno estaría tentado a decir, ¿sí? Por los dos circula la misma corriente, porque están en serie, entonces Q1 es igual a Q2. Uno podría pensar esto, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque los capacitores, para mí la analogía perfecta para entenderlos son baldes, digamos. Si yo los tengo en serie, entonces por los dos pasa la misma corriente. Tengo dos baldes, a los dos les agrego el mismo caudal de agua. Si les agrego el mismo caudal durante el mismo tiempo, los dos baldes van a tener la misma cantidad de agua. Entonces los dos capacitores, si les circula la misma corriente por el mismo tiempo, los dos van a tener la misma cantidad de carga. Pero claro, si un balde está lleno hasta la mitad y el otro está vacío, y a los dos les agrego el mismo caudal durante el mismo tiempo, no van a tener el mismo agua, la misma cantidad de agua. Uno tenía 1 litro y el otro estaba vacío. Les agregué 2 litros a los dos. Ahora uno tiene 3 litros y el otro tiene 2. La misma diferencia original de carga se va a mantener a lo largo del tiempo mientras estén en serie. Por lo tanto, esto no es cierto. Esto es cierto solamente cuando los capacitores están inicialmente descargados, que es lo que sucede en la inmensa mayoría de los casos. Por eso les mencioné que es un caso muy particular, es un ejercicio para complicarla y poder discutir alguna cosita más. ¿Cómo sería el planteo? El planteo sería decir, a los dos capacitores se les agrega la misma cantidad de carga, porque están en serie. Y eso es lo que es correcto siempre. Ahora, la carga final de uno será igual a la carga inicial más lo que se le agregó, y lo mismo para el otro. Por lo tanto, si yo llamo, por ejemplo, Q' a la carga que circuló por acá, voy a tener que decir que Q1 es igual a la carga que se agregó Q' más la carga que tenía inicialmente, que es esta. Pero es esta con signo negativo, porque fíjense que, según mi sistema de referencias, la carga inicial es negativa. La placa que yo considero negativa es la que tiene carga inicial positiva. O sea que esto es menos E1 por C1. Y el capacitor Q2, que estaba inicialmente descargado, ahora tiene solamente carga Q'. ¿Sí? Por lo tanto, ahora en esta ecuación sí puedo resolver. Puedo decir que menos Q' menos E1 C1 sobre C1 menos Q' sobre C2 es igual a 0. Una ecuación con una sola incógnita que es Q'. La cuestión es que si sacan Q', puedo ya sacar cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2. ¿Se entiende? Fíjense, mírenlo con detalle. La cuestión no es que se pongan cancheros en resolver todos estos casos raros. Ni siquiera se van a evaluar estos casos raros. La cuestión es aprovechar esto como excusa
para que entiendan que eso que decimos, bueno, en serie la misma carga, bueno, ojo, no perdamos de vista que por estar en serie los dos cambian la cantidad de carga en la misma magnitud. Si tuvieran condiciones iniciales diferentes, la cuestión sería distinta. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Ya creo que vimos unas cuantas cosas. La clase que viene ya no vamos a retomar con circuitos. Bueno, la clase que viene no la tienen conmigo, ¿no? Pero no se va a retomar con circuitos, ya se va a empezar con cálculo de campos magnéticos. Repito, aprovechen esto, practiquen bastante. Esto tiene que ser lo que hagan bien seguro en el examen. Si se equivocan, se tienen que equivocar con las leyes de Faraday, que es más complicado. Si con esto no pueden errarle. Al principio parece difícil, pero practicando le van a agarrar la mano enseguida, porque el álgebra que tiene esto es sencillo. Nada que ver con las ecuaciones diferenciales que vamos a tener que estar usando después. Temas de ecuaciones diferenciales vamos a tener que resolver. Así que bueno, dejamos hasta acá. Practiquen, practiquen, practiquen. Cualquier cosa preguntan, tienen 1000 medios para preguntar. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Profe, ¿Sí? tengo una duda en el ejercicio 9, así rápida. Dale, nos vemos. Sí. ¿Qué Es duda? la figura 2. En la Sí, corriente de arriba me dice que va hacia la izquierda. sí. O sea que la resistencia tiene el menos a la izquierda y el más a la derecha. Y. A ver. No, no, al revés. El Ah, al más revés es. Y claro, en el sentido de la corriente, más menos. Ah, por eso, el menos a la izquierda, el más a la derecha. El más. Sí, el más a la derecha y el Está menos a la bien. izquierda. Sí. Y después la FEM tiene el menos a la izquierda, a la derecha y el más a la izquierda. O sea, cuando Sí. yo recorro el circuito, me quedan cambiados los signos, ¿no? De las resistencias me quedan más menos o menos más, Sí, depende de cómo lo sí, recorra. sí, 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 sí. Porque después la respuesta estaba con el mismo signo, entonces no me da. O sea, Pero me ojo dice que, 12 más 6. ojo, ojo que esa. Sí, pero me parece que la cuestión está en que esas FEMS, fíjate que dice, por ejemplo, de arriba 20 volts, 12 ohms, Sí. ¿no? Entonces vos tenés que poner ahí en serie una resistencia de 12 ohms también. Y los signos de esa, ¿cómo irían? Igual que cualquier signo de cualquier resistencia, más o menos en el sentido de la corriente. Ah, eso estaba haciendo mal entonces. Ah, perfecto. ¿Sí? Estaba tomando signos al revés entonces. Gracias. No, nada. O sea, está dentro de la FEM, es culpa de la FEM, pero no deja de ser una resistencia, se comporta igual que cualquier otra Ah, resistencia. yo pensé que los signos serían los de la FEM entonces. Ah, No, pero no, no. no, no, no. La parte continua de la tensión de la FEM, esos 20 volts, sí, es menos más con el sentido del dibujito. Después, la caída en la resistencia es una caída en resistencia. Perfecto, muchas gracias. No, nada. Yo tengo, profe, una duda del ejercicio 8. Es, yo ya Figura- la corriente la calculé y sé para dónde va, pero tengo duda de cómo calcular esos potenciales que te pide entre dos puntos. Y por ejemplo, si vos querés el potencial entre A y G, tenés que salir de G y llegar a A. ¿En sentido de la corriente o en contra? ¿O no importa? Lo mismo, por cualquiera de los dos lados. Te tiene que dar lo mismo. Ok, O sea, hacerlo por el camino más corto. dale. Bien, Siempre se sale del que está, del subíndice que está a la derecha y se llega al que está a la izquierda. Es como si fuera la tensión de A respecto de G, la tensión de D respecto de G. ok, gracias. Profe, yo tengo una No, duda profe, rápida gracias. del ejercicio 10, la figura 3B, si los capacitores están en serie o no. Los dos de la izquierda están en serie y los dos de la derecha están en serie. Los de la izquierda no están en serie con los de la derecha. Ah, bien, perfecto, gracias.
sí se pueden hacer todos los ejercicios de la guía. De hecho, este que hice acá es el último. Van a tener dudas igual, cuando los empiecen a hacer. Hagan y después vayan preguntando. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Bueno, profe, gracias. Nos vemos Nos vemos. en una semana.